Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa redonda, la viñeta que piensa, en torno al humor gráfico, que forma parte de la Muestra Internacional del Humor, organizada por el Instituto Quevedo del Humor de la Universidad de Alcalá. Bueno, mi nombre, para quien no me conozca, es Francisco Saigadana y soy el recién nombrado director de la Cátedra ECCUH de Investigación y Cultura del Cómic. Y para nosotros es un placer realmente poder dar la bienvenida a este segundo acto de la cátedra, en el cual nos embarcamos en una muestra que tiene una gran tradición en Alcalá de Henares, como es la Muestra Internacional del Humor, con la idea que tiene la cátedra de estar presente en todos los eventos culturales importantes que se producen en la ciudad. Nuestra idea es una cátedra de investigación, obviamente, para llevar a cabo tareas de investigación en torno al cómic dentro de la universidad, pero también es una cátedra de cultura del cómic para estar presentes en la sociedad alcalaína y en la programación cultural de la ciudad. Por eso para nosotros es un honor y agradecemos al Instituto Quevedo del Humor el poder estar aquí y poder formar parte de la programación de la Muestra Internacional del Humor, y esperamos que se convierta en una tradición que se produzca todos los años y que formamos parte de la programación del Instituto Quevedo, puesto que su trayectoria le avala y sería para nosotros un placer poder formar parte de esa programación. Bueno, no me entretengo más porque han venido aquí a oír a los ponentes y entonces quiero agradecer a los ponentes su presencia, a Raquel Hugo, a Diego Salgado y a Gerardo Vilches, y así como a Elisa McCausland por la labor de moderación, a quien le dejo el mando de la nave y le dejo en sus manos. Muchas gracias. Esta pequeña bomba que nos dejas, ¿qué es? ¿Podemos empezar ya a hacer chistes? Todos los que... aunque si no, no sería una mesa de humor gráfico. También puedo dar este detalle, puede que si la moderadora delira un pelín es porque está bajo el influjo de ciertos fármacos, pero no hay ningún problema, esperemos que esté todo controlado. Y sobre todo, bienvenidas y bienvenidos a la viñeta que piensa, que es una propuesta que traemos aquí de la mano del Instituto Quevedo del Humor y de las compañeras y compañeros que tenemos hoy aquí, porque nos gustaría, digamos, yo no diría problematizar, que nos gusta mucho también a los teóricos hablar de este tema, pero yo creo que compartir puntos de vista y pensar las viñetas desde las distintas perspectivas de quienes están hoy aquí con nosotros, en la idea de hacer un poco un planteamiento histórico, crítico, genealógico, también en lo que tiene que ver con lo expresivo y sobre todo, que tanto Raquel Gu como Diego Salgado y Gerardo Vilches pues compartan sus sentires, pensamientos y sapiencia y reflexiones en torno a esta cuestión. Y después, abriremos un poco el debate, pero antes Gerardo Vilches, que además es crítico, historiador y autor de la satírica Transición, nos planteará un poco esos, digamos, apuntes que nos ha traído también en esta clave crítica. Diego Salgado, crítico de cine, también de cómic, compañero ensayista, va a sobre todo explorar ese potencial expresivo de la viñeta y en relación sobre todo a cómo pensarla en ligazón con sus formas, ¿no? y qué podemos extraer de ello. Y la compañera y amiga Raquel Gu, que es humorista gráfica, ilustradora, autora de cómic y que lógicamente nos va a hablar desde su experiencia y cómo digamos, sintetiza ese milagro del humor gráfico en sus viñetas. Así que le doy la primera voz a Gerardo y vamos a ver que todo vaya bien con la magia técnica. Ahí va. Y te paso la varita de poder. Esto es un poco Doctor Who también, ¿no? Claro. No he visto Doctor Who en mi vida. Pero da igual. Pero imaginario, popular, todo bien. Bueno, hola a todos y a todas. Yo para esta primera intervención he traído algunos ejemplos, algunos históricos, del periodo que yo más he estudiado, que es la Transición española, y luego también alguno actual. Simplemente como a modo de primeros apuntes, casi de lanzar preguntas o cuestiones que luego me gustaría debatir con Raquel y con Diego. Por ejemplo, he traído una que no sé si a alguno de los presentes les sorprenderá, pero si veis la firma es de Gila,
que es una persona ampliamente conocida, ¿no?, por su labor en el humor, pero quizás no tanto por su trabajo en el humor gráfico. En esta viñeta de Hermano Lobo pues podemos ver un poco cuál era su estilo, ¿no? Y lo que me interesa de esta viñeta es sobre todo plantear como uno de los puntos que quizás podamos debatir lo importante del contexto, el contexto social, el contexto histórico para entender un chiste. Es decir, el chiste tiene una serie de elementos internos, de mecanismos que supongo que luego también analizaremos o plantearemos en la mesa, pero también hay un contexto que nos lo explica, ¿no?, o que contextualiza ese chiste en un momento y un lugar determinados, ¿no? Este chiste de humor negro hoy nos parece un poco insensible o nos puede parecer poco empático con la víctima, ¿no?, con quien está sufriendo, pero si se entiende en su momento, en el contexto de la transición española, con todo lo que conlleva también a nivel social, ¿no?, como era España en aquel momento, en los años 70, se entiende de otra manera, ¿no? Y también podemos llamar la atención con este chiste de lo importante que es para los humoristas gráficos, y aquí sobre todo yo creo que Raquel nos podrá aportar mucha luz, generar un lenguaje propio, un universo simbólico que los lectores y las lectoras se acostumbran a reconocer. Esta es actual, es una viñeta de Flavita Banana, a mí es una de las humoristas gráficas que más me gusta de la actualidad, que creo que se conjuga muy bien con la anterior, ¿no?, porque es también una viñeta de humor muy negro, ¿no? Ella tiene viñetas de muchos tipos, pero trabaja mucho la temática del suicidio, que es una temática obviamente muy espinosa, muy compleja a nivel social, pero que aborda pues desde cierta poética, ¿no?, de la imagen. Muchas veces son viñetas mudas como esta que hay aquí, y de nuevo insisto en la necesidad o en la idoneidad de que los autores de humor gráfico generen símbolos que son reconocibles, ¿no? Dentro de eso tenemos símbolos más o menos, vamos a decir, universales, ¿no?, como puede ser pues el obrero, ¿no? Nosotros, si vemos a una persona que va vestida con un mono y un casco en una viñeta de humor gráfico, da igual quién sea el autor, ya sabemos que esa persona es un obrero. Si vemos a un señor gordo con gafas oscuras y un puro y trajeado, ya sabemos que es un empresario, una persona, ¿no?, que tiene poder económico. Pero luego cada autor, cada autora genera también su propio lenguaje, sus propios códigos, que es importante conocer también para poder contextualizar ese chiste y saber cuál es el mensaje que nos quiere transmitir, ¿no?, esa persona. Este también es actual y de Manel Fondevila, y me parece muy interesante porque forma parte de una serie de viñetas que él fue publicando durante muchos años relacionadas con la condición inmaculada de Esperanza Aguirre, ¿no?, como podéis ver ahí. Su capacidad sobrehumana para no ser pringada en ninguna situación de las muchas que ha habido en la CAM que podría potencialmente haberla pringado. Entonces, claro, esta viñeta, si no conocemos eso, si no hemos visto las viñetas previas, difícilmente entendemos bien a qué se refiere. O sea, se puede entender un poco por contexto, pero se entiende mucho mejor con la serie completa, ¿no? Y vuelvo otra vez a esa idea de la capacidad de los autores para generar universos, que a veces también es complejo, porque una de las particularidades de la viñeta es que tú tienes que crear ese universo autocontenido, ¿no? En una sola imagen tienes que dar toda la información que necesite el lector o la lectora para entender lo que tú quieres ofrecer. Por lo tanto, es bastante difícil porque hay que jugar con estereotipos y al mismo tiempo hay que intentar también subvertirlos o huir de ellos, no caer en los tópicos. Yo creo que es una de las cosas más difíciles del humor gráfico como disciplina. Y luego ya por último... Bueno, este es otro grande, yo creo, del humor gráfico actual, que es Gabriel Noguera. Miguel Noguera, no sé por qué he dicho Gabriel. Lo he mezclado con Gabriel Corbera, fíjate tú que ya también como estoy y sin drogas ni nada, ¿eh? No, Esto es... Imagínate con ya... Bueno, aquí sobre todo lo que me interesa es introducir en el debate otra vertiente del humor gráfico que a mí me apasiona, que es el humor absurdo, ¿no? Las situaciones descontextualizadas, incoherentes entre sí, presentar lo imposible dentro de una viñeta o las reacciones inconexas, ¿no?, con lo que se propone en la situación de la viñeta. Y también, por otro lado, otra cuestión interesante es cómo, que creo que nos da pie esta viñeta, es cómo dialoga en una viñeta de humor gráfico el texto con la imagen. ¿Qué tipo de relaciones puede tener, ¿no? Este sería una. Aquí, evidentemente, si yo veo solo la imagen ya puedo entender el contexto humorístico, pero el texto me lo refuerza y hace que de alguna manera haya más capas, ¿no?, en ese humor. Me hace más gracia que si solo veo el dibujo
que ya me puede dar a entender que ante la caída del Papa, pues el otro se pone a rezar en lugar de ayudarle, ¿no? Pero digamos que el texto subraya eso y amplía sus significados. Es solo una manera en la que el texto y el dibujo se pueden relacionar, hay muchas más, luego supongo que las veremos. Y por mi parte ya está, solo quería hacer esta entradilla, ¿no? Como casi lanzar el guante a los compañeros. Bueno, muchas gracias. Paso el boli. Muchas gracias a todos y también por la invitación. Y yo quería empezar un poco hablando del humor gráfico desde una experiencia personal. Me parece que las personas que tenemos una cierta edad, creo que, y además con esto, según va pasando el tiempo, estoy cada vez más convencido, la mayor parte de la labor de análisis e investigación que hacemos, que racionalizamos con los años, está basado sobre todo en una vocación personal desde la infancia y la adolescencia de disfrutar con algo. En mi caso, el humor gráfico ha estado siempre presente porque desde pequeño en mi casa entraba muchos periódicos por razones diversas, mucha prensa nacional e internacional, y a mí siempre me fascinó desde pequeño el hecho de que los periódicos tan serios, tan formales, con toda su plantilla en aquella época hecha a mano de letras, de impresión, tuvieran en el medio, además en una sección privilegiada en muchos periódicos, una ilustración, un dibujo que en algunos casos chocaba estrepitosamente, no eran dibujos elegantes, eran dibujos que podías pensar incluso un poco infantiles en algunos casos. Por ejemplo, el trazo de Gila es muy curioso, como la dureza, la crudeza que comentabas, choca con ese trazo casi infantil, y me chocó desde el principio ese choque entre lo que es la expresión gráfica y lo que, como digo, la aparente seriedad del resto del periódico. Luego entendí con el tiempo que hay una dinámica muy interesante, hay una dialéctica muy interesante en lo que puede ser una editorial de opinión político muy grave y, por ejemplo, una sola viñeta que incluso en muchos casos no solo está dando más acertadamente con un solo chiste, está diciendo lo mismo que la opinión, sino algo que me parece también más interesante y es que lo contradice en muchos casos. Creo que el humor gráfico, la libertad que se le ha dado en la prensa tradicional es el hecho de que se dicen cosas mucho más atrevidas de lo que es el contenido del resto del periódico y de la línea ideológica de cada periódico en cuestión. Eso también me parece muy interesante subrayarlo. Quizá, y esto también podría ser motivo de debate, porque el humor gráfico, incluso dentro de la prensa, a veces no se ha considerado con la suficiente seriedad. Es como un espacio un poco de, bueno, deja que juegue con las viñetas y para dar un tono un poco despejado, alegre, algo que mirar. Y resulta que, como os digo, yo me daba cuenta con el tiempo de que muchas de esas viñetas tenían un contenido político mucho más brutal que el resto del periódico. Y luego, por otro lado, está el tema que también me interesaría subrayar, que es el tema un poco del diario, de la viñeta gráfica todos los días. Ahora vivimos una época en la cual la prensa, no, nos guste o no, tiene menos importancia la prensa impresa que en su momento, y además el humor gráfico ha derivado en buena medida hacia algo que antes era bastante inédito, que es el tema de los libros. Humor gráfico creado inéditamente, explícitamente para libros, más allá de las recopilaciones. Pero la viñeta diaria, todos los días, yo en su momento no entendía. Yo a veces, por ejemplo, si recopilaba personalmente, lo típico de coger las tijeras y recortar una viñeta que me gustaba, y luego, por ejemplo, fui descubriendo a través de visitas con mi padre, a la Feria del Libro, al Rastro de Madrid, que resulta que había mucha gente, y esto no sé si Gerardo conocerá el tema, me imagino que sí, que, por ejemplo, personalmente en casa había cogido, por ejemplo, calendarios o libros de cuentas de empresa y había ido pegando minuciosamente viñetas de artistas durante años y años y años, tomos así de grandes que encontrabas prácticamente en su época por 100 pesetas, por 25 pesetas en el Rastro, la labor que había hecho mucha gente durante años de recopilar esas viñetas porque no había otra manera. De mirar todas esas viñetas una y otra vez, vas descubriendo poco a poco todos estos aspectos formales, que ya Gerardo ha descrito algunos, y que te vas dando cuenta de que tiene una importancia artística a nivel plástico, que también de nuevo supera con mucho este valor, como os digo, de actualidad política del momento, o de incluso de hacer gracia, para, por ejemplo, remontarnos a muchos temas. Yo soy un firme defensor, el año pasado hubo una exposición sobre ellos, de Chumi Chume y El Roto, creo que son personalmente los mejores humoristas gráficos que hemos tenido, en el caso del Roto sigue en activo, por un tema que va más allá, como os digo, de la personalidad de sus trazos, y es el tema de su relación con otras expresiones plásticas previas. Y me explico, uno de los valores más importantes para mí del humor gráfico, cuando está bien hecho, es que viendo una viñeta no ves solo la actualidad, ves el pasado, y no solo el pasado de histórico, sino el pasado plástico. La viñeta gráfica bien hecha tiene mucho que ver, incluso cuando no lo pretende, porque no se trata de que haya una pretensión en ello, sino de cómo recoges unos determinados estilos y lo que inventas a través de la viñeta con el pasado. En el caso de Chumi Chume y El Roto se aprecia claramente que hay toda una tradición, tanto del panfleto de finales del XIX, como incluso una tradición plástica de la pintura española,
y en concreto una pintura negra, amarga, desde Solana, pasando por los grabados de Goya, que recogen estos humoristas y que le dan un valor enorme. Una viñeta de Chumi Chumi, por ejemplo, de las mejores, está llena de elementos por detrás, calaveras, animales, bestiarios y situaciones un poco absurdas que apelan tanto al surrealismo, a las vanguardias, como os digo, a otras expresiones pasadas de la pintura española que dan un determinado carácter a esa viñeta. Y en el caso del roto, que no es tan simbólico, en ese aspecto no tiene tantos elementos simbólicos como Chumi Chumi, sin embargo hay que decir que su trazo, que conoceréis todos, cuando era Ops, era un trazo más críptico, un trazo quizá más llegado también a la vanguardia, y desde entonces, desde que es el roto hasta hoy, quizá en los últimos años, no sé qué opinar Gerardo, quizá ha perdido un poco de punch también en el aspecto expresivo, pero el roto ha sabido sintetizar muy bien en una sola viñeta toda una tradición de pintura negra española, de donde surge una profunda herida, y en esto iría un poco a lo que comentaba muchas veces Gerardo en su libro de la estratégica transición. Hay una herida muy profunda en la sociedad española, como todos sabemos, que no se limita a la guerra civil, sino a un carácter herido en España, que tiene mucho que ver con las cuestiones de clase, etcétera, pero también con una manera de ver el mundo. Y creo que en las viñetas de los buenos humoristas de cierta época, 60, 70, años 80, hay una crispación en la viñeta, una herida, que creo que se refleja muy bien y que refleja todo un pasado. Le pasamos el... A ver, si me aclaro con esto. Bueno, yo de entrada me gustaría decir que me pasa un poco como Diego, ¿no? Que el humor gráfico siempre ha estado presente porque en casa, pues tanto mi padre como mi madre eran grandes aficionados al humor gráfico y pues desde pequeña tenía a mano pues los libros de los Peanuts, de Schulz, La Mafalda de Quino, también Asterix, que también tiene su humor, allí Forges, Peric. Entonces un poco pues de pequeña me gustaba pillar todo lo que encontraba por casa y leer, ¿no? Leer tebeos, leer cuadernitos de estos y me gusta pensar que de alguna manera pues no sé, como los niños, las niñas somos estas esponjas que lo captamos todo, pues de una manera un poco natural pues asimilé esos códigos, esos mecanismos que comentaba Gerardo antes, ¿no? Y bueno, y fui creciendo con él hasta que me puse también a dibujar mis viñetas, ¿no? Creo también que es muy importante lo que ha comentado Gerardo de crear un lenguaje propio y símbolos reconocibles, incluso esos símbolos universales, cogerlos, recrearlos, darles un poquito la vuelta, ¿no? Entonces, también me gusta decir que, bueno, aunque es una obviedad, pero que quiero recordar que el humor gráfico lo llamamos humor, pero no siempre tiene que hacernos reír, ¿no? Muchas veces es denuncia, es reflexión, es rabieta, es pataleta, un poco la herida que comentaba Diego antes. Y también es testimonio, ¿no? En este caso, la primera viñeta que os he traído se titula Ustedes perdonen, es del 2016 y la dibujé para una exposición y su catálogo correspondiente que organizó la PIP en 2016, que se llamaba Refugio Ilustrado entre el ataúd y la maleta, ¿no? Y es un poco, es una crítica a la actitud de Europa, a ese alud de refugiados que iban llegando, ¿no? Y parecía que los políticos de la Unión Europea pues estaban muy ocupados reuniéndose para pensar soluciones, ¿no? Cuando el problema les estaba estallando en toda la cara. Creo que es de esas viñetas que, pese a que las viñetas de actualidad suelen caducar, la magnitud de este desastre hace que esta viñeta pues todavía tenga una durabilidad, ¿no? Uy, ¿qué me ha pasado? Esta es otra viñeta con mucho texto. Esta es una de las viñetas mensuales que publico en la revista Iguales pero Diferentes de la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. Y esta también es una viñeta paralela un poco, ¿no? Porque es a raíz de un titular, se titula Titulares, la viñeta, ha habido un titular que salió sobre una joven investigadora que
había descubierto pues eso, un nuevo método para detectar posibles tumores, ¿no? Y el eco que se hizo en la prensa de la noticia no daban el nombre de la científica, una chica o una joven, ¿no? Entonces, como decía al principio, una de las misiones del humor gráfico también creo que es satirizar y señalar que el emperador va desnudo, ¿no? Y mostrar cosas como esta. Siguiendo esta línea y un poco jugando con el absurdo que también comentaba Gerardo antes, esta viñeta solo la publiqué en redes, la dibujé después del caso de Animateo, cuando en el intermedio simuló un estornudo y luego se limpió la nariz con la bandera, toda la que se armó. Y bueno, hubo como una avalancha también en las redes de apoyo, ¿no? A nivel de memes, a nivel de viñetas como estas, ¿no? Rozando el absurdo de la situación y reflejándolo en un humor también absurdo. Esta es de una serie que se llama Viñetas Literarias y con esta es un poco el juego que comentábamos antes, que comentaba antes Gerardo, ¿no? de esos símbolos reconocibles universales, como San Juan Tenorio, y mezclado con el no es no, ¿no? Otro tema que también ha estado y está de rabiosa actualidad. Este es otro. Si os fijáis, hemos ido de texto a cero texto prácticamente, ¿no? Este es un dibujo para la campaña del humor amenazado que también corrió por las redes en el 17 a raíz de la detención de Ramón Esono, el dibujante y caricaturista que estuvo preso en Guinea Ecuatorial, en realidad por dibujar viñetas sobre las barbaries de la dictadura de su país, ¿no? Aunque creo que los cargos eran por blanqueo de dinero o algo así. La imagen yo creo que habla por sí sola, es ese enorme bloque, esa enorme losa encima de un dibujante que todavía tiene energía, su tino para intentar alcanzar ese lápiz y garabatear algo en la hoja del papel. Y la última viñeta es totalmente muda, es la viñeta con la que he participado en la muestra internacional de las artes del humor de este año, se llama Rouge. Y como sabéis, la muestra de este año está dedicada se titula Niños sin sonrisa, guerra, hambre, explotación, trabajo infantil, la infancia destruida. Y bueno, creo que no hace falta contar nada. Creo que en este caso esos labios rojos como pintados encima de la boca, tanto de la muñeca como de la niña, ya lo dicen todo. Y bueno, estas 6 viñetas pues quieren ser eso, ¿no? Una pequeña muestra de ese, entre comillas, milagro al que se refería al principio Elisa, de esa síntesis, porque creo que para llegar a la viñeta hay un proceso de síntesis muy interesante y muy retador también. Y bueno, aquí las dejo y devuelvo el mando de poder. La varita de poder. Pues muchísimas gracias. Tengo que salir. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como ya era esta primera ronda de un poco de apreciaciones y puntos de vista desde vuestras voces, si hay algo que a mí me parece interesante, hay muchas cosas que me gustaría preguntaros, que han salido además ya, pero por ir ordenando un poco una serie de temas que, a ver si os parece interesante tocar, ha salido la creación de imaginarios, el propio universo, ya no solo, digamos, del universo que encontramos en la viñeta, del compartido, sino del propio que crea el autor, la autora, a la vez que cómo podemos relacionar y cómo está relacionado todo ese universo, ya no solo con, digamos, la esfera pública,
amplio espectro de opinión pública, sino también con la propia arquitectura de la página y del periódico, ¿no? Que también comentaba Diego y Gerardo más en el tema del lenguaje. Y sí, el hecho que también yo cuando te presentaba hablaba de humorista gráfica, de ilustradora y también autora de cómic. Y la pregunta un poco la idea para reflexionar es ese debate que siempre surge sobre si el humor gráfico es o no es, o cómo podemos considerarlo cómic. ¿Va para mí? ¿Esa? Para los tres, porque esto es un jardín que siempre creo que es interesante. Sobre todo porque, además, hace poco en el jurado del último premio nacional de cómic, donde además se le ha dado a un cómic como el de Paco Sordo, que está especialmente enfocado en el humor gráfico y una serie de reflexiones a partir de... Hubo un cierto debate en el jurado que estuvimos ahí sobre a qué se le llama cómic a día de hoy, ¿no? Y cómo el tema del humor gráfico, la tira, se puede considerar, no se puede considerar, en fin. Este jardín os traigo y podemos... Yo me meto de lleno, yo digo que sí, para mí es otro estilo, otro tipo de expresión, mucho más sintetizado. Lo que decíamos antes del trabajo de síntesis es súper importante. Creo que es más difícil dibujar una viñeta que dibujar un cómic largo, al menos por mi experiencia. Un cómic largo es una historia que se va desplegando, que se va desarrollando, que tiene sus matices, puede recrearte mucho más, puede tener un ritmo, sus altos, sus bajos, pero una viñeta te exige ese esfuerzo. Si puedes decirlo con 3 palabras en lugar de 10, mucho mejor, y si puedes decirlo con menos líneas de dibujo, también mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí sí, es cómic. Incluso la caricatura también diría que es cómic. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Esto es un tema que hemos hablado alguna vez con Kiko también, el tema de si la viñeta, el humor gráfico es cómic. Yo sí creo que es cómic y creo que de hecho está generalizando mucho, está en el origen de lo que es el cómic. Es decir, hay que darse cuenta de que el cómic no nace en realidad como un medio que es un álbum, sino que en realidad de esa única viñeta, a veces pueden ser 2, pero bueno, en general una viñeta es el tema un poco de que también a veces se tiende a pensar en el cómic como un medio narrativo, y esto es una batalla que también está siempre presente cuando se habla de cine, y yo no creo que el cómic sea un medio narrativo, o si lo es, en realidad es para expresar otros valores a través de esa narración. Y creo que la viñeta, lo que hace muy bien, es lo que ha comentado Raquel, es abdicar en apariencia de un medio narrativo, porque en realidad una buena viñeta que cuenta una historia, por ejemplo, esta última que has sacado me parece espléndida, creo que lo dice todo, y también hay un relato en esa viñeta, pero es a través de un constructo expresivo, es decir, el rostro de esa chica, el rostro de la muñeca. Creo que está diciendo algo que va más allá del relato político, del relato concreto, para hablar de algo universal, que es prácticamente pues, la situación en la que se puede encontrar una menor en el mundo, en cualquier época, esa situación un poco de abandono. Entonces creo que sí, que por supuesto que es cómic, y creo que además, insisto, que es que está en el nacimiento mismo de lo que es el medio. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, o sea que no ha habido mucha polémica al respecto, pero vamos, sí, lo he defendido siempre. Los argumentos que habéis dado vosotros, ¿no? Para mí es el mismo lenguaje, es que no hay una diferencia sustancial en cuanto a las herramientas, los elementos del discurso. Solo se puede defender que el humor gráfico, que la viñeta no es cómic, desde definiciones esencialistas que priman la secuencia de imágenes por encima de otras consideraciones, pero a mí es que siempre me ha parecido que esa definición es totalmente ahistórica por los motivos que ha dicho Diego. Es que el cómic viene de ahí. El cómic es un desarrollo de una serie de expresiones plásticas que tienen que ver con la reproducción mecánica, con el desarrollo de la imprenta, con el desarrollo también de un lenguaje propio de la caricatura y con la relación no necesaria, pero sí frecuente, entre texto e imagen. Pues ya está, eso lo tenemos en el humor gráfico y lo tenemos después en el cómic, que en esencia, insisto, es el mismo lenguaje. Y normalmente cuando discuto esto siempre digo lo mismo. ¿Guerra y paz es literatura? Sí. ¿Un poema dadaísta es literatura? Sí. Pues ya está, ¿no? Yo creo que en el cómic deberíamos dejar también esos debates y centrarnos en el análisis de las cosas, pero bueno, sí, supongo que a veces es difícil. Incluso lo de la secuencialidad en una tira cómica
Claro. Tiene secuencialidad. Efectivamente. O sea, que también... Sí, si hablamos de narratividad como condición sine qua non, en una viñeta también se está narrando, o sea, que tampoco nos vale, ¿no? Como distinción, pero bueno. Os lo hubierais pasado muy bien en el... Sin duda. En el jurado de este Premio Nacional. Hay otro tema también que está también muy ligado al título que le hemos dado a la mesa de hoy, La viñeta que piensa, y en relación también sin duda con la prensa y el hecho mismo de si podemos pensar sin libertad de expresión, es decir, cómo la libertad de expresión está íntimamente ligada al pensamiento. ¿Qué opináis? No me vale un sí o no, que ya os veo venir, porque no me queréis debatir. ¿Vosotros? Diego se pone a leer. Estaba buscando una cita para que me tocase. Vale, pues empiezo yo si quieres mientras, así le damos a Diego tiempo. No, yo, a ver, creo que por poder se puede pensar si no hay libertad de expresión plena. De hecho, también puede ser un ejercicio de resistencia, ¿no? O de búsqueda de esa libertad de expresión. Pero desde luego, sin libertad de expresión, ese ejercicio de pensamiento siempre va a estar coartado, por lo menos en lo que tiene que ver con su proyección pública. Y en ese sentido yo creo que es algo a defender en todas las épocas y hay que tener cuidado con caer en este tipo de trampas, ¿no? De bueno, ahora ya no hace falta, ¿no? Ahora ya tenemos libertad de expresión y ya podemos decir lo que queramos, porque no es así del todo. Bueno, tú misma has comentado antes el caso de Ozono. Hay que mirar también fuera de nuestras fronteras cuando decimos las cosas, pero aquí dentro pues también hemos tenido casos recientes, ¿no? De gente que ha pasado por los tribunales o incluso que ha ido a la cárcel por algo que ha dicho o ha hecho en el contexto de la creación artística. Entonces, en la medida en la que eso siga sucediendo y en la medida de que también haya toda otra serie de mecanismos de presión más sutiles que la censura directa, como puede ser que a una persona lo echen del medio en el que trabaja, o que haya una presión social tal que haga que esa persona tenga que dejar los espacios públicos, por ejemplo, cosas que también han sucedido, pues creo que no podemos bajar la guardia en ese sentido, porque al final la libertad de expresión es para mí uno de los fundamentos de la democracia y una condición imprescindible para poder pensar de manera fructífera. Sí, en este aspecto Gerardo ha dicho algo que a mí es una cosa que me irrita particularmente, que es este argumento que emplea mucha gente de no, ya no hace falta decirlo porque en realidad ya está dicho y ya lo sabemos todos, que es como eso se aplica a las imágenes violentas, al humor desagradable. Es una auténtica falacia que está funcionando como una especie de forma de censura ya previa, de decir ya como ya lo sabemos no hace falta que siga. A mí me parece que esta exposición que os comentaba, que se celebró en 2021, es muy interesante porque confronta al roto y a Chumi Chúmez, pero de una manera que me parece muy inteligente. Y es que es el Chumi Chúmez de los años 69 y 71, es decir, en pleno supuesto aperturismo franquista y en puertas de la transición, con el roto de 2019-2021. Para descubrirnos efectivamente que, por supuesto, la libertad de expresión existía hace, lógicamente, menos hace 50 años que ahora, pero también ahora se ejercen muchas formas sutiles de atentar contra la libertad de expresión, incluyendo algo que trata bastante el volumen a través de las viñetas del roto, a través de la autocensura, porque también existe hoy por hoy una hegemonía de pensamiento, y eso lo sabemos todos, cultural e ideológica, que es la que lleva la batuta en los medios, y por tanto hay temas que no se pueden hablar. Me gustaría un poco leer, no leo también como Elisa, pero bueno, voy a leer aquí una frase a propósito de este tema. Dice, cada época tiene sus propios dispositivos y rejas contra la libertad de expresión. Rejas que sin duda se reconfiguran y mutan con el tiempo, pero que lejos de desaparecer toman formas aún más indetectables, no por menos explícitas, menos insidiosas, que tienen que ser descifradas y expuestas críticamente para evitar que los nuevos modelos de reacción, conservadurismo y defensa de los privilegios vengan disfrazados de falsas libertades. Creo que esto es el meollo del catálogo y es el meollo un poco del problema que sigue existiendo hoy en día, porque todos sabemos que hay ciertos temas que no se pueden tratar y, de hecho, hay que decirlo. Bueno, pues si Elisa quería un poco de polémica, yo podría afirmar que hay el humor gráfico de hoy yo echo en falta, que sí, más allá de humoristas pésimos, hay un humorista, por ejemplo, de extrema derecha, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas tú, Gerardo? Un tío que además es feo y horrible. Orue, efectivamente, que es un atentado estético en primer orden y por tanto de pensamiento. Pero más allá de Orue, yo he hecho a faltar realmente un humorista gráfico hoy en día
que hable de muchos temas que la verdad sí convendría hablar de la esfera pública y no se sacan a colación, en mi opinión, porque hay miedo y no se quieren decir las cosas. Sí, de acuerdo en todo lo que habéis dicho, sobre todo en que nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Siempre hay que ir desbrozando porque aunque demos por sentado que estamos mejor que antes, las rejas siguen estando, ¿no? Como decía ese fragmento que ha leído Diego. Y luego el tema de la autocensura, es una pregunta que a los dibujantes, a los humoristas gráficos nos hacen a menudo. Y yo cuando la voy a contestar, de entrada digo, no, yo no me autocensuro, pero luego me doy cuenta de que sí que me autocensuro. Y es algo que es prácticamente inconsciente. Yo, por ejemplo, estuve desde 2015 hasta el año pasado colaborando con un programa de TV3, Els Matins, un programa así como de actualidad, y éramos 9 dibujantes que cada viernes uno de nosotros iba a dibujar viñetas de actualidad en función de lo que se hablaba en la tertulia. Como os podéis imaginar, pues hubo una época en que la tertulia era monotemática con todo el tema del proceso, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta de que, bueno, estabas en TV3, estabas en un espacio que nadie te censuraba, nadie te decía qué podías o qué no podías hacer, pero de alguna manera yo me cortaba a la hora de tocar según qué temas, ¿no? En plan, vamos a ir con cuidado aquí, ¿no? Y eso que creo que tuve la suerte de que la directora y la presentadora del programa, Lidia Heredia, es una de las personas más íntegras que quedaban en la cadena. Ahora se ha marchado de corresponsal a Estados Unidos, pero creo que siempre nos dio una libertad a todos los humoristas gráficos que pasábamos por allí, Fer, Cap, Lavi, Maribel Carot, pues para que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Y realmente ninguno de nosotros tuvo problemas, salvo Fer, por un dibujo que hizo sobre Ciudadanos, y luego pues alguien cercano a Albert Rivera llamó al programa para quejarse. Pero el resto, bueno, Maribel también tuvo un inciso porque dibujó a un personaje, a una de las almas del proceso, con una corona de espinas, y allí también le cayó la del pulpo a la pobre. Pero desde el programa nunca, o sea, a Fer sí que le dijeron baja un poco el tono, pero a Maribel encontró todo el apoyo, ¿no? Pero sí que es verdad que de una forma inconsciente, pues algunos temas piensas, pues ¿para qué voy a tocar esto cuando puedo tocar otra cosa? Y luego también hay un ejercicio de ingenio descomunal para intentar tocar esos temas de una forma, como más pilla, ¿no? Como entrar a jugar como en épocas pasadas en las que había que jugar mucho para intentar como engañar al censor, ¿no? Entonces, eso a veces estimula también, porque se convierte en un ejercicio interesante. Solo un apunte rápido al hilo de lo que has dicho tú. A mí sí que me gustaría decir que con estas cuestiones que estamos tratando también hay que hilar muy fino y matizar mucho, ¿verdad? Porque también luego está el otro discurso de la cultura de la cancelación, ¿no? Sí. De que he hecho un chiste y me han linchado en Twitter, cuando es verdad que a veces hay faltas de respeto, hay ataques muy desagradables, incluso intentos de eliminar, ¿no?, de la esfera pública a esa persona a través de toda una serie de mecanismos, pero ojo también, porque una de las cosas que sucede hoy en día que no sucedía antes es que cualquier persona puede opinar del trabajo que se está haciendo, y a mí eso me parece que es positivo, siempre que se haga dentro de un marco más o menos de respeto, ¿no? Hay que tener cuidado con llamar a eso linchamiento o cancelación, porque al final las anécdotas que tú has contado me parecen que son muy reveladoras. Al final, los que tienen verdadera capacidad de cancelación y de dirigir lo que se puede decir, no se puede decir en el espacio público, son los poderes políticos y económicos. Sí. Mucho más que la gente en Twitter, que también, por otro lado, un día se van a volver locos con un chiste y al día siguiente ya se les va a haber olvidado por completo y van a estar a otra cosa. Sí, totalmente. Creo que además un problema añadido es el exceso de literalidad con que mucha gente interpreta esas viñetas, ¿no? O sea, muchas de las viñetas que has puesto tú
y algunas de las que he puesto yo es como la primera, ¿no? Oh, matar pobres, oh, ¿sabes? O sea, ese no leer los códigos, ese no leer entre líneas, ese no querer ver que, aunque lo llamemos humor gráfico, puede ser una crítica, un bofetón o un puñetazo en el estómago, ¿no? Por eso también apelaba también al tema de la libertad de expresión para poder pensar, porque estamos hablando de expresión, no estamos hablando del aparato civilizatorio real que es el de, digamos, el de este lado del espejo, y que bueno, también tiene, digamos, su evolución o mutación en la actualidad en eso que podríamos cuestionar si es un ágora o no, qué tipo de ágora son las redes sociales, que es donde ahora se dan este tipo de dinámicas. Pero a la vez, algo que sí yo lo iba a comentar, pero como lo ha sacado Raquel, creo que es también para, digamos, tener en cuenta, porque ha ocurrido en otras veces en la historia, y es hasta qué punto hay una autocensura que tiene que ver sobre todo también ya con la colonización del inconsciente, de qué se puede y qué no se puede decir, y si ya no lo puedes ni compartir en la esfera pública, y también vuelvo a insistir en esto, ¿a qué llamamos esfera pública a día de hoy? Porque más que nunca, y precisamente por esos mercados de la opinión y mercados de nosotras mismas y de nosotros mismos, yo ya no sé hasta qué punto es pública o la hemos privatizado en cierta medida, qué dice también de los tiempos que vivimos y qué podemos expresar, y preguntaros a partir de aquí qué opinión tenéis sobre el humor gráfico actual. En relación también con lo que estabais comentando, niveles de literalidad, metáfora y demás, con un poco lo que también hemos estado hablando, ¿no?, en la mesa. Bueno, yo creo que ha sacado aquí el tema de cómo un poco la cierta tensión o cierta poca libertad, más o menos percibida a la hora de expresarte, hace que el humor gráfico sea más o menos ingenioso, pero creo que eso es básico en el humor gráfico. Es decir, el buen humor gráfico es primero el que te dice algo más que lo evidente, porque para enunciar, y esto es un problema que estoy muy de acuerdo con el problema de la literalidad, hay un problema muy grave ahora mismo de literalidad. Hay mucha gente, y eso yo sí me voy a poner clasista, que sí me voy a mojar, yo sí estoy de acuerdo en que todo el mundo puede opinar del trabajo artístico, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la opinión fundamentada. Hay mucha gente ahora mismo que está opinando sobre el trabajo de los demás, y aquí me voy últimamente al cine con algunas polémicas, con películas como Blonde, etcétera, y sencillamente no tienen ni idea de cómo se leen las imágenes, ni tienen ni idea de lo que se pretende hacer con un constructo, en este caso cinematográfico. Y con el humor gráfico ha pasado muchas veces también. Es decir, tú puedes opinar lo que quieras porque tienes una cuenta de Twitter, a veces con muchos seguidores, pero eso no quita también para que directamente no estás entendiendo nada. Y de hecho, el problema que está trayendo ese no entender nada, ese tomar el rábano por las hojas y entenderlo todo literalmente, es que está dando pábulo a un humor gráfico que también es muy literal. Es decir, es este humor gráfico que no intenta hacer un juego de palabras, un juego expresivo, algo que te lleve más allá, sino que directamente es, y esto voy a decirlo, pasa mucho, por ejemplo, en la esfera del humor gráfico, y que nadie se enfade, de izquierdas, que últimamente ya no es humor gráfico, Ayuso es una hija de puta. Esto es un chiste. Yo entiendo que el humor gráfico es algo mínimamente más elevado, y hay mucha gente que lleva mucho tiempo tirando de un humor gráfico que no es tal. Es una pancarta hecha viñeta, y eso no es humor gráfico. Yo, de hecho, le comenté a Lisa muchas veces que yo uno de los primeros indicios que vi de eso hace bastante tiempo es, y esto es una opinión personal, al seguir mucho tiempo humor gráfico en prensa, no sé si conocéis unos humoristas que se llaman Diego Rasipachi, que estuvieron en El Mundo sustituyendo a Ricardo y Nacho en una época, etcétera. A mí me sorprendía mucho que Diego Rasipachi, cuando hacían sus viñetas de humor gráfico, ponían a los personajes con una pancartita aquí donde ponían el nombre de quién eran. No sé si te acordarás en muchos casos. Entonces, ¿cómo es posible que un humorista gráfico tenga que poner aquí Rajoy para que sepas que ese personaje es Rajoy? Estás haciendo muy mal tu trabajo si tienes que recurrir a ese estilo de cosas. Si os fijáis bien, en el humor gráfico de los últimos años hay mucha apelación a esta cartela que describe, a este tipo de cosas que te deja muy claro antes de que interpretes el dibujo quién es quién y cómo tienes que leerlo, que me parece un lenguaje muy empobrecedor y que, insisto, tiene que ver un poco con esa presión de que todos leemos y todos opinamos. Pero, y aquí también voy un poco al creador, el creador tiene la responsabilidad de ir más allá de esa lectura fácil que se va a hacer de su viñeta, y nosotros como receptores tenemos la obligación de saber leer. Hay que darse cuenta de que si le quitamos al humor gráfico todo el valor alegórico, todo el valor de la metáfora, se queda en nada.
comentar tú? Yo por apuntar algunas cosas más de las que ha dicho Diego, en general estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Esto de las cartelas a mí me parece una lacra, ¿no? A ver, a veces tienes que acabar recurriendo a alguna de ellas, pero a mí me parece una pereza por parte del humorista, salvo que tenga una vuelta de tuerca, ¿no? Que también se puede hacer. Esto además se ve mucho, por ejemplo, en el humor político estadounidense, lo de las cartelas, de todo. O sea, te hacen unas metáforas súper elaboradas y luego te las explican, con lo cual pues pierde la gracia del chiste, ¿no? Pero bueno, luego también, al hilo de lo que comentabas, de la opinión fundamentada o no, yo es que creo que vivimos en una época que tiene un gran drama, un gran problema, y es que la cultura cada vez es más visual, la sociedad es cada vez más visual, nos comunicamos cada vez más con imágenes y consumimos cada vez más imágenes, y sin embargo no somos analfabetos de las imágenes, somos incapaces, no se nos enseña en los colegios, ni hay herramientas para analizar las imágenes con un mínimo de coherencia. Esto que dices tú de Blondie, que película que yo no he visto, pero vamos, me imagino a qué polémicas te refieres. Y sin haber visto la película ya me he imaginado, no podía estar el problema, ¿no? Que es esa palabra clave que habéis dicho, la literalidad. Vemos una imagen y no entendemos que esa imagen tiene toda una serie de valores que van más allá de la escena representada, porque hay cuestiones que son más alegóricas o retóricas que están por debajo. Eso ha sido así siempre. De hecho, si nos retrotraemos a, por ejemplo, los grabados de Hogarth hace 2 siglos y pico, lo vamos a ver igual. Ese problema lo que quiero decir, que vamos a ver la simplificación de esos discursos y de ese lenguaje totalmente alegórico. En una viñeta o en un grabado de Hogarth todo está lleno de símbolos, todo. Y la gente que las consumía en su época sabía desencriptarlos, sabía decodificar esos símbolos y entender qué significaba cada objeto que estaba en esa imagen. Y sin embargo ahora nos tienen que poner cartelas. Y ahora todos los humoristas, yo creo que, o casi todos, están muy preocupados porque se entienda bien lo que quieren decir, que la viñeta no tenga posibles dobles interpretaciones, que nadie pueda decir que es ambigua o que está insinuando lo que tú no quieres que insinúe. Y eso nos lleva a viñetas muy planas con discursos muy obvios, ¿no? Muy claros. Yo creo que tiene que ver con las mecánicas de redes sociales. Yo siempre he pensado que si fuera humorista gráfico lo que haría sería desactivar notificaciones directamente. Comparto mi trabajo porque hoy en día al final es inevitable que uno esté en redes sociales y se convierta un poco en producto de consumo también, ¿no? Pero lo que haría sería no leer absolutamente nada de lo que diga nadie de mi trabajo. Y luego también, al hilo que decías tú de qué es la esfera pública, yo os puedo decir que me siento mucho más cómodo y mucho más libre cuando escribo un texto de 3.000 palabras que cuando escribo un tuit. Quizá porque ya nadie lee textos de 3.000 palabras, ese es otro tema. Pero hay que saber también dónde se está moviendo uno. Igual es que le estamos dando una importancia a las redes sociales como espacio de debate que no están hechas para eso. O sea, Twitter al principio estaba hecho para decir que te acabas de levantar, que ibas a desayunar una tostada. Y ahora resulta que lo estamos situando en el centro de toda una serie de debates de importancia esencial, ¿no? Para lo que somos o lo que queremos ser. Yo solo un pequeño apunte. Esto de la inmediatez y la literalidad va además en contra de la propia carrera del humorista gráfico. Y me explico. Yo, por ejemplo, me costó mucho entender a Peridis. Yo durante bastante tiempo no aguantaba muy bien el humor de Peridis en el país, hasta que me di cuenta, según pasaba el tiempo, que Peridis ni siquiera hacía humor. Os acordaréis, en muchas viñetas de Peridis hay muchas que no son humor, es casi un estado de ánimo a través de la viñeta de política. Lo que hacía Peridis era crear un universo gráfico. Esto me parece que es una idea que, igual que a Raquel, a estas alturas, cuando vemos una viñeta de Raquel, sabemos que es de ella, no ya por cómo está dibujada, sino por el tono, por cómo se expresan los personajes, por decirlo así. Peridis creó un universo que te descubre una política española que no es la literal, la que ves en el momento, pero para eso hace falta miles de viñetas de Peridis, para que tú mismo descubras ese universo. Efectivamente, si vamos a golpe de viñeta gráfica, de descalificación de esa viñeta, etc., no hay lugar para que se cree ese fondo de armario del propio artista, que es tener un universo propio. Sí, un poco a raíz de lo que estábamos comentando, sobre todo de que cada vez vamos a una cultura más visual, ¿no? A la literalidad le sumaría también la pereza, porque también nos vamos volviendo perezosos. Y esto de ir haciendo scroll, ir viendo las imágenes, consumirlas más rápido, ¿no? Creo que por esta razón hay un tipo de humor gráfico que se ha convertido en producto puro y duro, el de Ayuso Caca, ¿no? Por ejemplo. Creo que hay gente ganándose la vida pues
usando este tipo de humor, este tipo de recursos fáciles, ¿no? Entonces creo que está en manos de los lectores, de las lectoras. Es nuestra responsabilidad decidir qué leemos y qué consumimos, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo es libre de darse la vida como mejor le parezca, siempre y cuando no vayan haciendo daño a la gente, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que hay realmente una gran cantidad de humor gráfico que a mí no me interesa, un poco por esas razones que exponía Diego también antes, ¿no? Porque creo que, bueno, que es facilón, que usa recursos y tópicos que ya están caducados también. Pero por suerte, pues, en el otro lado pues hay gente con el ingenio de Flavita Banana, por ejemplo, que cada una de sus viñetas prácticamente es una sacudida, ¿no? Y lo bueno del humor gráfico, como lo bueno de los libros o del cine o de la música, es que te sacudan, que no te... O sea, que no que te arrellen, o sea, que te sacudan, que te impacten, que no te quedes exactamente igual que antes, ¿no? Cuando lo has leído, cuando lo has consumido. Yo, si os parece, antes de invitar a que el público quiera hacer cualquier tipo de apunte, intervención, una última pregunta, porque ha salido un poco en la conversación, pero vuestra opinión también digamos, en todo el humor gráfico que se está dando ahora en online. Por ejemplo, Instagram es una plataforma que da cabida a muchísimas autoras y autores, humoristas gráficos, y el hecho de que, aunque puede parecer que este cambio de escenario y de medios es un poco, os lo arrojo, pueden haber traído se han traído, ¿no?, un cambio también en el lenguaje. Es curioso porque también estamos en una época en la que, creo que lo ha apuntado Diego, sí se piensa en el humor gráfico en un sentido de libro, algo que antes era más recopilatorios, pero ahora se piensa también en esa idea, que no es novela gráfica, no es más el planteamiento desde el humor gráfico, y el hecho mismo de que, bueno, que tiene, digamos, otros espacios, el tema didáctico también, divulgativo. ¿Cómo lo veis? Pues, a ver, yo con el tema de las redes sociales, Instagram concretamente, pero bueno, en general todas, lo que sí que veo es que hay un peligro que quizás antes existía pero era menor, que es el de la descontextualización. Tú has puesto el ejemplo de Peridis. Si tú no has visto nunca una viñeta de Peridis y ves una, vas a pensar que es la obra de un loco, directamente. Es cuando lees muchas cuando lo entiendes. De la misma manera, si tú ves, por ejemplo, una viñeta de Gila, como las que hemos visto ahí, de Flavita, sobre un suicidio, o de Irene Márquez, que es otra autora de humor gráfico que me encanta de la actualidad, que también hace un humor muy negro, pues seguramente te indignes o pienses que está diciendo literalmente lo que estás viendo en la viñeta. Y eso es algo que es muy fácil que suceda en redes sociales, porque por las propias mecánicas de los algoritmos o de el compartir, te puede llegar una viñeta de alguien que desconoces por completo, o incluso muchas veces, lo que es aún más preocupante, viñetas descontextualizadas de cómics o de páginas de humor que, al desproveerlas del contexto, ya no sabes realmente qué está diciendo, ¿no? Y eso es un problema, y de nuevo me sorprende que la gente no sea consciente de eso, ¿no? Que la gente se lance. Pasó con la Charlie Hebdo después del atentado de 2015, hubo varias polémicas porque no sé con qué intereses, hubo gente que compartió portadas y viñetas de esa revista. Una revista que la mayor parte de la gente que se apresuró a decir que era antisemita o racista o antimusulmana, antiislámica, ni conocía, ni había leído, ni sabía cuál era su tradición. Simplemente estaba viendo una imagen que le estaba ofendiendo porque desconocía ese contexto. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta y que desde luego empobrece el trabajo de mucha gente que lo que hace es una viñeta incontrovertible, ¿no? Que todo el mundo pueda leer aunque no conozca nada de esa trayectoria previa. Y en ese sentido yo sí que veo que hay mucha viñeta de pancarta, como estabas diciendo, Diego, viñetas que son activistas pero en un mal sentido, es decir, que intentan darte decirte cómo tienes que pensar o qué es lo correcto, con un pequeño chiste ahí como excusa, pero poco más, cuando realmente el humor puede ser
activista, pero tiene que serlo desde la inteligencia, desde la síntesis. Por ejemplo, algunas de las viñetas que ha puesto Raquel, evidentemente hay una ideología detrás, un posicionamiento político por tu parte, pero no nos das la chapa, o sea, estás haciendo una viñeta, claro, ¿no? O sea, nos estás explicando qué es lo que tú piensas o cuál es tu posición a través de un chiste. Eso es el humor gráfico. Si tú me pones a dos personajes hablando y en total hay 300 palabras dentro de la viñeta y el dibujo es una mera anécdota, un mero apunte, y el chiste o no está o es un chiste totalmente accesorio, desde mi punto de vista algo está fallando ahí, ¿no? Entiendo que son cuestiones lícitas, ¿no?, a la hora de transmitir informaciones. Y luego, por otro lado, ese ya es otro tema, pero también me gustaría dejarlo ahí apuntado por si queréis recoger el guante. Yo también veo el problema de que muchas veces los humoristas gráficos se acercan al sol que más calienta. Es decir, hay una serie de virajes ideológicos por parte de algunas personas que se dedican a esto bastante significativos. Gente que se cae del caballo, camino a Damasco y de repente está haciendo un tipo de humor y pasa a hacer otro completamente diferente que curiosamente coincide con una serie de corrientes mainstream que le abren ciertas puertas o le hacen ganar popularidad en redes. Bueno, puede ser sincero a veces, pero otras la sensación es que se está haciendo humor a la carta, ¿no? Que no se está haciendo un humor desde el compromiso personal con la obra, que yo entiendo que eso es algo inherente a cualquier artista, sino que se está haciendo con una visión comercial o de posicionamiento. No sé qué pensáis al respecto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, y mientras lo ibas diciendo me ha ido viniendo pues, el tema del feminismo, ¿no?, que es uno de los que más trillados están en ese sentido. Estoy de acuerdo con todo lo que has apuntado, y lo que quiero añadir, quiero entrar en el aula. Quiero entrar en el aula porque hay muchas iniciativas que incluyen no solo las historietas, sino también la viñeta como herramienta de trabajo en el aula. Una de las que conozco más de cerca es TVOs con clase, de un grupo de profesores y profesoras de Tenerife, que no solo crearon una maleta con cómics imprescindibles que ellos creían que tenían que leerse en primaria y en secundaria, sino que además también introducen la viñeta, la viñeta periodística, por ejemplo, en clases de filosofía para debatir y tal. Incluso la que os he pasado de don Juan Tenorio, que es profesora de un instituto no sé si es Ciudad Real, ahora no recuerdo bien, que las ha usado en sus exámenes incluso, ¿no? O sea, que está muy bien que es el cómic, la historieta, las viñetas de humor gráfico entren en el aula, porque creo que ese ejercicio de síntesis que hacemos los autores, las autoras para trabajarla, se deshace al revés dentro del aula hasta llegar al otro lado, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Creo que también la manida frase de que una imagen vale más que 1000 palabras dentro del aula también creo que es muy útil, ¿no? Para despertar sentido crítico, para hacer volar ideas también, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, bueno, creo que ahora cuando Elisa abra micrófonos, creo que tenemos un testimonio de una persona que nos puede hablar bastante del tema del futuro del humor gráfico relacionado con la infancia. Yo solo quería hacer un apunte sobre lo que comentabais de los peligros, por ejemplo, de una red social como Instagram. Creo que hay un problema, sobre todo, y básicamente Instagram como red en sí, más allá del tema de que un humorista gráfico comparta sus viñetas, porque es un medio muy rápido de llegar, y es el tema que estábamos hablando de la cosificación de las imágenes, básicamente en 4 o 5 modelos de imágenes. Yo creo que tiene un problema, y esto nos iríamos a otro debate, pero creo que Gerardo ahora está analizando ese tema, que es el tema un poco de la imagen construida en un constructo comunicativo más que expresivo en los últimos años. Sabéis que están las teorías de Joan Cuberta sobre la postfotografía, de tal manera que él dice que desde hace bastante tiempo la fotografía ya no sirve para expresar algo, sino para que te comuniques con los demás, es una moneda de cambio, y ahí creo que todo, y en particular el humor gráfico, pierde muchísima potencia. Yo voy a poner un ejemplo que es anterior a Instagram, pero que para mí es bastante significativo. Yo trabajo en la administración pública por las mañanas y no sé si os pasará a vosotros, hay mucha gente que tiene chistes puestos en sus ordenadores, en las mesas y tal. El 99% de los chistes son chistes de Forges y son chistes de la época de la decadencia de Forges. Estos chistes que se ve a dos personas que andan por la calle y una de ellas le dice a la otra: pues Aznar se ha casado a lo grande en el Escorial, ya ves, y yo no llego al salario mínimo. Y debajo una cartela que pone: no te olvides de Haití.
Ese tipo de chistes, volvemos a lo mismo, fáciles, muy malos, de la época de decadencia de Forges, pero que te sirven un poco en un sitio como la administración pública para significarte frente a los compañeros, para dar una opinión muy facilona de yo soy guay, yo en la administración pública pienso de una determinada manera y todos pensamos igual. Instagram produce exactamente el mismo efecto. No hay más que verlo, y esto lo hemos probado todo con publicaciones en Instagram, más allá del humor gráfico, que para tener éxito lo que hay que hacer es poner algo que le guste a la gente, que se siente apelada a la gente, porque en cuanto pones lo más mínimo que es ambiguo, que no tiene una lectura clara, etcétera, la gente te abandona miserablemente. Entonces creo que hay un problema muy grave, porque creo que hablaba Raquel un poco de que la viñeta es algo que te apela a la conciencia, que te golpea, y eso no cabe engañarse, es íntimo. Cuando uno abre un periódico y ve una viñeta, estás solo leyendo esa viñeta y te apela a ti. Hay algo que no es de compartir, no supone una comunión que es falsa, es una comunión de intereses para todo el mundo estar contento. Y creo que en ese aspecto las redes, por supuesto, una red como Instagram sirve quizá ahora mismo mucho más que Twitter para crearte un público, pero con una serie de servidumbres también. Yo añadiría también que como editar es elegir, también qué escoges para llevar a una conferencia, a un aula, y que apelas. Siempre me ha parecido curioso cómo es el humor, y el humor gráfico también, sin duda, una especie de caballo de Troya de buen rollo, ¿no? Te voy a traer cosas que te van a sacar una sonrisa, como un quórum de convivencia civilizatorio, cuando el humor gráfico tiene también, digamos, mucho de sacar esas áreas de oscuridad, ambigüedad y sobre todo de verdad de lo que también somos todas y todos, y bueno, cómo nos enfrentamos a ello, y que también tiene, por cierto, mucho de fuga, como tienen otras muchas vertientes culturales, y que también son sobre todo necesarias para la convivencia. No vamos a estar todos en este simulacro de buen rollismo, cuando en realidad las corrientes ulteriores todos sabemos que son otras, ¿no? Entonces, bueno, abro, así de buen rollo, abro el ágora, era la otra parte del escenario. Teniendo en cuenta el escenario, ahora mismo somos todas, y si hay cualquier pregunta o reflexión. Bueno, primero de todo, muchas gracias por montar un evento así, que parece muy interesante. Bueno, quería también, no es una pregunta concreta, es abrir un poco de un debate sobre eso. Yo también dibujo gráfico y viñeta, y he tenido la suerte de publicar en algunos periódicos en mi época, en algunos momentos, pero ahora actualmente, cuando lanzo digamos, hablar con periódicos y ya no periódicos a lo mejor de alta tirada, que yo creo que sí tiene un respeto hacia la viñeta todavía, ¿no? Pero digamos a esa segunda división de periódicos locales en el cual creo que no hay un respeto a lo mejor hacia esa viñeta, ¿no? Porque a lo mejor te dicen, no, me parece muy bien que colabores con nosotros, pero de una manera gratuita, o incluso, bueno, es que decirme directamente de este espacio que hay aquí para la viñeta, si yo pongo publicidad voy a ganar dinero. O sea, que al final hay como una especie de no respeto. Entonces no sé cómo veis porque evidentemente lo habéis hablado, ¿no? La prensa impresa está perdiendo mucha fuerza, pero creo que todavía la prensa, digamos que los periódicos grandes todavía tienen esa tirada, pero los pequeños ya se están muriendo de todo. No sé cómo veis ese futuro, digamos, para periódicos más pequeños. Bueno, yo tengo una experiencia personal. Mis padres viven en Guadalajara, a pocos kilómetros de aquí, y a él leen periódicos locales. Mi padre descubrió la prensa local, mi padre siempre ha sido muy lector de periódicos generalistas, descubrió la prensa local y se volvió loco de alegría de golpe, porque un poco ese sentimiento de que te están hablando de la calle que van a urbanizar a 2 metros de tu casa y tal. Y es curioso porque, sin embargo, él conoció a personas que dirigen un periódico del Correo de Linares, y le comentaban curiosamente que había más, pero esto es un poco, te comento a nivel personal, que comentaron que había más espacio, un poco más de, por decirlo así, que el lector de provincias es más fiel a la prensa impresa que el lector de grandes ciudades, porque en las ciudades pequeñas no solo sirve para llevar a más lectores de cierta edad, un cierto nivel adquisitivo, etcétera, la publicidad que lleva impresa esos periódicos, mucho más, por ejemplo, que el online. Pero eso te comento a nivel personal, no sé.
Es curioso además que hubo una época, la verdad es que como todo va tan rápido y ha cambiado de una manera tan acelerada, pero hubo una época que no es hace apenas casi una década, 8 años, 10 años, en los que a nivel periodístico el futuro estaba en la prensa local. También, digamos, que ligado a todos los discursos de prensa ciudadana, es que digamos que todos esos planteamientos, de en cierta manera, los reventaron las redes sociales y también, digamos, este simulacro de participación ciudadana que se han convertido también las propias redes sociales cuando, bueno, como comentaba Diego, los proyectos de compromiso, ya sea empresarial o más autogestionado, en torno a una comunidad, al menos desde mi punto de vista, suelen crear esa comunidad también, suelen hacer por la participación de esa comunidad. Por ejemplo, sí es cierto que hubo un prejuicio, siempre ha habido un prejuicio curioso, una serie de lugares comunes con el tema de la gráfica en prensa autogestionada, al menos con la que yo he colaborado, pero sí es cierto que en esta última década, por el contrario, sí se ha valorado más. Y en parte tiene que ver, yo entiendo, con la labor que se está realizando desde crítica y divulgación de autores y autoras de humor gráfico y cómic. Sin ir más lejos, Picara Magazine ha pasado de obviar el hecho de que la gráfica y el diseño tuvieran también un sentido político a ir, digamos, convenciéndose y ya haciendo activismo y político de ello, y con muchísimas compañeras. Esto era así, hace una década era como que había que convencerlas, pero vamos a ver, compañeras, que aquí están otras colegas que también están en el maravilloso precariado del cómic y la ilustración. Y el salto también, un poco en la experiencia que yo he tenido, y sobre todo porque también nos han pedido consejo y que pasáramos también sugerencias y demás de compañeros y compañeras. Y hemos hecho incluso experimentos también, una doble página con Marcos Prior muy, muy loca, que a día de hoy yo creo que no sé si nos la volverían a aceptar. Esto fue hace 5 o 7 años, sí. Si no hay más preguntas, debate, estamos en Alcalá de Henares. Este sitio es maravilloso para visitar. Una reflexión escuchando también me sumo a los agradecimientos de David y un poco a colación de lo que él comentaba y de todo lo que habéis dicho, me surgió una reflexión escuchando. No tengo un discurso sobre esto, os invito a los académicos a que lo desarrollen, que seguro que lo haréis mejor que yo un sábado por la mañana. Pero os escuchaba hablar de las teorías de comunicación, la postfotografía, de las referencias a la historia del humor gráfico, los medios impresos, mecánicos, el papel que juegan los viejos medios, el papel que juegan los nuevos medios. Aterrizo el concepto de la cultura del meme y de cómo se consume la información y el humor hoy en día. Y creo que hay algo en todo esto que está flotando en la conversación de hoy, que en realidad tiene que ver, desde mi punto de vista, en la expredabilidad de los contenidos, en cómo se despliegan y cómo se comparten. Y creo que antiguamente se dignificaba, o hemos tendido a dignificar la cultura del humor gráfico, llevarlo hasta la viñeta, ha pasado al libro, ¿no? Es decir, que se consume el humor gráfico casi más por la gente que puede vivir mejor del humor gráfico, es la que ha conseguido que salga de la prensa y de los medios para llevarla a los libros y a las librerías. Y no sé si de alguna manera que se aleje de la naturaleza espontánea e inmediata de compartirse rápidamente, de estar en los medios de actualidad y convertirse como en un espacio como de cultura, de relato más alejado de esa inmediatez que suple la cultura de redes, memes, etc. También va a transformar la manera en la que entendemos el humor gráfico, desde luego, y la manera en la que se consume y en los espacios en los que se despliega, ¿no? Yo creo que ahí habéis dicho un montón de cosas, yo también me lanzo un montón de ideas que no sé, me ha despertado un poco todo ese rollo de cuál es el papel que va a jugar el humor gráfico si esto continúa funcionando en términos de comunicación de la manera en que lo hace y hacia dónde se dirige. Es que el meme era una de las cuestiones que yo me había guardado un poco aquí para también lanzar, porque salió también a colación en
Congreso Internacional de Comedia que hubo la semana pasada en la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo porque, claro, ahí estábamos invitados, gente que hablamos de humor gráfico y de cómic, pero también estaba todo el mundo del podcast, por ejemplo, y todo el humor que se está dando en clave de oralidad y de imagen. Hablamos de la imagen meme o de la imagen, digamos, más de consumo comunicativo, o yo diría también de identitario, de chapa, en cierta medida, en nuestras identidades virtuales. Pero luego también estaba, por ejemplo, los colegas del Mundo Today diciendo que ya era casi un tema político el hecho de que ellos escribían, porque estaban viendo que, bueno, que si la supervivencia y la propia se veía un poco cuestionada, pero que mientras pudieran iban a hacer todo lo posible por seguir escribiendo, siendo conscientes de que nadie lee. Entonces, pero aún así seguían un poco con esa idea de simulacro de noticia como más real que lo real en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero bueno, ahí hay un debate también de nuestros tiempos y de dónde está el humor y qué tipo de humor se está haciendo, qué dice también de nuestro presente y de nuestro futuro, que es lo que también creo que nos interesa a todos. Un breve apunte a lo que se refiere al cómic y sobre todo humor gráfico. Yo, que ya tengo una cierta edad, yo nunca había pensado que íbamos a vivir este boom que se vive ahora mismo. Hay que decir que creo, al menos aparentemente, que el auge de la imagen sobre cualquier otra consideración le está viniendo bien al humor gráfico y al cómic, porque efectivamente es el medio rápido de comunicar, y me voy a todo el tema del auge de la medicina gráfica, de los libros educativos y divulgativos a través de la viñeta. Creo que hay un boom bastante grande que yo, si va por ahí el tema, me parece que está bastante bien. Sí, además, al hilo de lo que has dicho, yo creo que son dos tiempos perfectamente compatibles. El tiempo de lo inmediato, de la reacción a algo que ha sucedido y al minuto ya tienes memes, tienes viñetas, tienes vídeos, tienes de todo, con luego la reflexión que da el trabajo que se puede hacer, también desde el humor gráfico, pero a posteriori, ¿no? Con gente que no solo que recopila esas viñetas para que de alguna manera perduren, ¿no? en el tiempo largo y permitan otra lectura, sino gente que directamente trabaja ya, es profeso, ¿no? Sobre pienso por ejemplo en Bernardo Vergara, que es viñetista en el diario.es, pero luego tiene sus libros también, y en esos libros pues él hace otras cosas diferentes, con otras intenciones. Yo creo que es perfectamente compatible, y además en realidad muchas viñetas sí que son muy inmediatas, ¿no? Y no tienen sentido fuera de su contexto, ya no se entiende el chiste, porque hace alusión a coyunturas muy específicas que además uno muchas veces no sabe si eso luego va a tener un recorrido o no, ¿no? Esto es uno de los riesgos del humor gráfico, bueno, riesgos entre comillas. Tú haces un chiste un día y a lo mejor la semana siguiente ya nadie se acuerda de aquello, pero otras veces sí, otras veces Esperanza Aguirre, por ejemplo, pues sigue siendo de actualidad, ¿no? Entonces, a la hora de recopilar viñetas, muchos autores lo que hacen es que dejan fuera las viñetas que ya no se entienden y recopilan aquellas que pueden ser más universales, que es lo que hace, por ejemplo, pues Flavita, ¿no? Pero que se ha hecho siempre, desde el Roto a Forges, el Peric, todos han hecho este tipo de libros desde hace tiempo. Entonces, bueno, es algo que siempre ha existido. Yo creo que hoy en día el principal problema es que la monetización, este palabra no famoso, tiene que llegar siempre por otras vías, porque si tú puedes tener un montón de seguidores en redes sociales con tus viñetas, a la gente le puede encantar, pero si no consigues que te contrate un medio que te pague dignamente por hacer ese trabajo, pues al final estás abocado a me abro un Patreon, o vendo merchandising con mis dibujos, o hago cualquier otra cosa donde sí puedo sacar un dinero, ¿no? Y quizás el drama es ese, que hay muchísimo, pero precisamente porque hay muchísimo, la gente muchas veces no le da el valor que tiene, ¿no? Y ahí yo creo que el humor gráfico tiene un drama, porque Raquel nos lo podrá decir, a veces sacar una buena viñeta cuesta sangre, sudor y lágrimas, sí. Pero leer esa viñeta cuesta unos segundos y mucha gente ya no se para. Es más, hemos llegado al punto de que ya ni siquiera me paro a ver si veo una segunda lectura o a ver si lo entiendo, si en un primer momento la viñeta no me cuadra, no la entiendo, dice algo con lo que no me gusta, arrugo el gesto y fuera, no, ya no quiero, no me interesa. No hacemos ni siquiera el mínimo esfuerzo de intentar ver qué hay detrás, ¿no? Y para mí eso siempre ha sido un drama dentro del humor gráfico. Sí, además es lo que comentábamos antes de la pereza, ¿no? La pereza ligada a la inmediatez. A mí eso también me preocupa. O sea, me preocupa que como sociedad dejemos de leer textos de 30 páginas, ¿no? Por ejemplo, que queramos... O sea, ¿qué futuro nos espera
si tenemos que condensarlo todo más, ¿qué vamos a ver en una viñeta dentro de un tiempo en las redes sociales que existan, ¿no? O sea, si vamos al esfuerzo cero, ¿cómo vamos a pensar, ¿no? O sea, esto es algo que me preocupa, más allá de los temas técnicos, ¿no? De que la viñeta se adapte a unos formatos o a una tecnología nueva que vaya apareciendo, ¿no? New Yorker, por ejemplo, tiene cubiertas que luego cuando las ves en las redes están animadas. Tienen una gracia especial, es algo que se puede hacer en las redes, bueno, es otro juego que pueden dar, ¿no? Pero si realmente vamos a... La verdad es que me parece preocupante. Claro, pero citas New Yorker, que tiene además un compromiso con todo lo que tiene que ver el diseño y la gráfica y la ilustración, que es marca de la casa y tradición, ¿no? Y hablamos de la condensación, pero tú, por ejemplo, sí has optado por la expansión de un universo que parte del estar estupenda por cierto, también en 2 idiomas, que esto también es interesante porque en Cataluña se está trabajando especialmente el cómic en catalán y el hecho de que tú luego también expandes universo con las estupendas y vas creando también ahí un pequeño, no es el MCU, pero es un pequeño universo de señoras que tienen sus debates y sus reflexiones y sus contradicciones. Sí, ahora se les van a asomar, señores, porque justo he terminado un libro que se va a llamar La Edad Estupenda y que saldrá, yo creo que a principios de año, y que a este grupo de personajes se les unen pues un grupo de señores también, que ya hay alguno que pulula por aquí, pero se les añaden más un poco pues para, bueno, hacer una crónica de toda esa angustia existencial, ¿no? que te sobreviene a cierta edad también. Sí, creo que crear universos también es interesante, pero ¿qué peligro tiene cuando, como poníais con el ejemplo de Peridis, ¿no? Que tienes que leer muchas viñetas, muchas tiras de Peridis para entrar, ¿no? Es como una buena serie, ¿no? Aquí me atrevo a meterme en este jardín también, es como una buena serie, a veces te cuesta un par de capítulos o entrar, ¿no? Entonces hay que tener esa paciencia incluso, ¿no? Y luego también pues tener la decisión de decir, bueno, si hasta aquí hemos llegado y aquí no entra, oye, yo he empezado a dejar de leer libros por la página 70 porque ya no me enganchaban y pensaba, no voy a perder más el tiempo con esto, me voy a otro que me interese más, ¿no? Y había una entrevista a una autora británica el otro día en The Guardian que decía que la vida es demasiado corta para leer libros que no nos interesan, ¿no? Entonces, ahí también algo se nos pega de esa inmediatez. Yo puedo aportar una cosa esencial y elemental a la situación que vivimos actualmente. Yo creo que todo el proceso que había desarrollado en cuanto a la viñeta, lo que es la caricatura, la función como parte técnica, está muy bien vista, pero hay una parte fundamental donde tiene que fabricarse el campo, donde tiene que producir el campo que al menos sea cercano a lo social. Y en este caso hay 2 vertientes importantes, que es la que hoy en día se está dando, se está autodirigiendo toda la base creativa en todos los campos operativos. Pero uno es la base buscando la iniciación de la proyección de los niños, de la educación. La educación es factor importante y la viñeta juega en ese campo operativo, pues juega con un papel muy básico y además muy necesario. Ya se está proclamando internacionalmente a que todos los artistas, todos los creadores, sobre todo el juego de la viñeta, la caricatura, que es un campo tan influyente, tan comunicativo y tan reflexivo, que tenemos que ir buscando ese campo operativo para que subsista en un futuro, tenga coherencia y tenga la importancia del valor que así se merece. Después hay otro campo también muy apropiado que hoy en día se está dando, que es sobre el arte y la salud. El arte y la salud, hay ahora unas programaciones
condiciones. Acaban de dar una conferencia en Madrid en torno a lo que es el arte y la salud, en este caso, y basándonos en una cosa fundamental. Yo creo que el arte como arte terapia es algo básico y algo importante. Y ahí es donde entra la caricatura, ahí es donde entra el mundo de la viñeta, a la estimulación de esa situación que se está dando hoy en día de una manera alarmante por el proceso de enfermedades, de cáncer o de otra serie de situaciones que el ser humano nos está acompañando, que lo tenemos muy presente, y que ahí es donde el factor de aportar, no doctrinal como base fundamental, sino simplemente estimular a que ese tipo de intervenciones llegue a esas personas para que esas personas entiendan que la parte de la salud también se compone de una faceta importante de la aportación directamente, lo que es el arte en sí, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar, donde realmente es necesario que el mundo de la caricatura, el mundo de la viñeta siempre ha sido muy flexible, siempre ha sido muy comprensible como un factor de comunicación humana, y que ahí también deberíamos ir observando qué podemos hacer, qué debemos hacer, sobre todo lo que he dicho en el campo primero, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? La parte educativa. Yo intervengo en programas de la UNESCO, que es un programa donde ellos visualmente han entendido que el mundo de la cultura, el mundo de las artes se está despegando muchísimo de la forma práctica, de la forma usual de lo que es crear conciencia. No se trata de crear una conciencia ideológica, se trata de crear una conciencia base de la importancia que tiene el mundo. Es un factor que lo tenemos que ir aprovechando, lo tenemos que ir divulgando y conseguir cumplir los mínimos objetivos que son tan fundamentales para que sigamos viviendo como seres humanos en este momento que vivimos. O sea, yo incito, programo, observo que por ahí van mucho de la influencia, de la importancia que tienen de divulgación y de lo que pueda conseguir como grandes objetivos en el mundo creativo de la viñeta. Eso lo dejo ahí y